Bueno, a ver, hoy día queremos entrar a un capítulo nuevo que es de campo magnético. A mi cámara está apagada. Un segundito. Ya estamos en contacto, ¿no es cierto? Profesor, ¿qué no íbamos a ver? ¿Qué no íbamos a repasar para la prueba? ¿Qué vamos a qué? ¿Qué no hoy se iba? ¿Aló? ¿Va a entrar esto en la prueba de mañana? Bueno, alguna parte, pero otras no. Ya vamos pasando a la segunda parte. ¿Por qué pregunta? Porque la materia la tenemos toda pasada ya. ¿Aló? Sí, le escucho. Ya. Bueno, avancemos un poquito con esto y después podemos hablar entonces de la prueba de mañana. A ver, partamos con física, que siempre es entretenido. Eh, a ver, aquí hay un pequeño repaso, una pequeña eh, comentario sobre campo eléctrico. Fíjense que acá tenemos un sistema de coordenadas X, Y, Z. Esto es la manera típica de escoger los ejes X, Y y Z. La forma que hay para escogerlo es bien determinada. Es así como esta, o usted podría rotar los ejes en este sentido, por ejemplo, y poner el eje Z aquí en vez de la X. Entonces, el eje X allá y el eje Y subiría arriba. Esa puede ser otra manera de escribirlo. Ya. Apagar el micrófono, por favor. Hay un micrófono abierto. Gracias. Entonces, esta es una manera de elegir el sistema de coordenadas. Otra sería aquí el eje X, donde está la Y, el eje Y allá arriba, donde está la Z ahora, y la Z ponerla aquí saliendo de la pizarra o de la pantalla. Aquí el eje X está saliendo perpendicular a la pantalla, ¿no es cierto? Se dibuja así oblicuo porque es una proyección, digamos, como cuando se hace en dibujo técnico. Pero esto significa un vector que sale de la pantalla haciendo 90 grados con la pantalla. Bien, en el capítulo de campo magnético es re importante estar súper claro con el sistema de coordenadas siempre. Así que por eso lo estoy repitiendo, lo estoy aclarando, digamos, porque a veces no le he hecho ese comentario, pero si se fijan en los libros siempre está así. Bueno, consideremos aquí un campo eléctrico, ya nosotros sabemos lo que es el campo eléctrico, ¿no es cierto?, es la fuerza por unidad de carga, y hay cierta carga por acá arriba, qué sé yo, que produce un campo vertical hacia abajo, ¿ya? Podría ser a lo mejor una placa positiva aquí arriba y una placa negativa aquí abajo, y entre medio sabemos que habría un campo vertical hacia abajo. Eso lo conocemos. Y aquí en este momento nos estamos enfocando en esta región. En realidad aquí uno, para ser más completo,
debería yo dibujar más campo eléctrico. El campo eléctrico está como en toda esta parte aquí. Así que podría dibujar más para acá. Bueno, y completar más. Entonces, pero dejémoslo así. Hay más flechas para abajo aquí. Entonces, si el campo eléctrico, según este sistema de coordenadas, es un valor aquí por z unitario. Esta sería la componente z del campo magnético. Perdón, aquí campo eléctrico. Del campo eléctrico. Es la componente z. Y en este caso, como el campo va opuesto a lo que usted definió como z positivo, que se indicó aquí con la flecha, entonces este número que está aquí es un número negativo. ¿Ya? Va a ser menos 7 newton por coulomb, por ejemplo, por z unitario. Significaría algo así como eso. ¿Ya? Y esto se llama la componente z del campo eléctrico. Es el número que acompaña al vector z unitario. Eso es la componente z del campo. Y supongamos que tenemos una partícula Q positiva, ahí está puesto, esta partícula Q positiva, y nos gustaría saber qué fuerza siente esta partícula Q debido a la presencia de este campo magnético que está donde está ella. ¿Para dónde siente la fuerza si la carga es positiva, esta partícula que está aquí? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Qué le pasaría entonces si está en reposo originalmente? Empezará a moverse hacia abajo. ¿Con qué tipo de movimiento? Pero tiene que empezar acelerando, así que será acelerado. Acelera, exacto. Excelente. Bueno, consideremos, y bueno, aquí está escrito que la fuerza en general es la carga por el campo. Ya que conocemos el campo, entonces la fuerza que siente simplemente usted multiplica la carga por el campo. Ahí está la carga y el valor del campo es esto que estaba dado aquí con esta fórmula. Bien, ahora supongamos el mismo campo, pero que usted inicialmente tira la partícula hacia arriba con cierta velocidad. ¿Qué fuerza siente ahora? Desaceleración. Pero ¿cuál es la fórmula de la fuerza? ¿Qué fuerza es? Es una fuerza eléctrica. Sigue siendo la misma fuerza. ¿Qué expresión tendría? Esta de aquí, ¿no es cierto? Q por E, Sí. que está aquí. Es la misma fuerza. Es exactamente la misma fuerza. Fíjese que la fuerza no depende de la velocidad de la partícula. Esta fuerza, si la partícula está en reposo, vale Q por E. Si la partícula se está moviendo, vale Q por E también. Y ahí está la expresión, es la misma fuerza como dice. Entonces, el efecto que tiene, ¿qué tipo de trayectoria va a seguir aquí en este caso? Va a ir hacia arriba hasta cuando la fuerza del campo eléctrico se iguale y después sobrepase la de la inercia de la Cuando carga la fuerza del campo eléctrico se iguale a qué cosa. a la de la inercia de la carga. Fíjese que la fuerza del campo eléctrico siempre es constante. Así es que nunca Al se va a revés, igualar, entonces. no se va a igualar con nada, ¿no es cierto? Porque va a tener cierto valor. Porque lo que usted decía es como que decir, bueno, se iguala con la fuerza de gravedad. Pero fíjese que la fuerza está siempre con este E sub 0 que es negativo hacia abajo y vale Q por E0. Tanto aquí como más arriba, qué sé yo. La fuerza no se va ajustando con la posición, no va variando, es constante. Entonces, si esto va a partir aquí, va a partir con cierta velocidad inicial, siempre va a seguir sintiendo la misma fuerza eléctrica. Ya aquí estamos solamente considerando fuerza eléctrica, no estamos ignorando completamente fuerza gravitacional. Podemos suponer que esta partícula es un protón, una cosa muy liviana, que no le hace efecto la gravedad, por ejemplo. Supongamos, en teoría, así. O está en una región del espacio lejos de la atracción gravitatoria y no importa. Entonces, esta partícula va a seguir con velocidad, pero va a ir disminuyendo. Esta fuerza la va a desacelerar, en algún momento se va a detener, y después esta misma fuerza
la va a acelerar hacia abajo y va a caer. Así que igual se va a mover en una línea recta, primero hacia arriba y va a bajar. Bien, eso no es nuevo, eso ya ustedes lo tienen integrado para... Esto es parecido a la fuerza gravitatoria también, el mismo efecto. Ahora, ¿qué pasaría si la partícula originalmente tiene una fuerza horizontal en el eje Y? La fuerza eléctrica, ¿cuánto vale? Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, ahí está. Ahora, con la misma fuerza, ¿qué trayectoria va a describir? Antes describía una línea recta aquí. Ahora, ¿qué trayectoria va a describir? Una trayectoria curva. Si no se acuerdan, ¿qué trayectoria curva podría ser? Porque eso se parece también cuando usted tira una pelota, por ejemplo, del quinto piso y hay fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad sería, en vez de Q por E, sería M por G. Pero también se parece a esto, ¿no es cierto? Porque también sería constante. Entonces, cuando usted chutea una pelota con velocidad inicial horizontal, hay una fuerza hacia abajo constante. No depende de la posición, no depende del tiempo. Y esa fuerza lo que va a hacer es que la partícula describa una parábola, ¿cierto? No sé si vieron eso en Física 1. No. Ya. Bueno, ahí tenemos un pequeño detalle. ¿No? Ok. Pero entonces eso lo vamos a tener que... Lean, vean que cuando usted lanza una piedra, la piedra, si la lanza de un edificio con velocidad horizontal, va a describir una parábola. Y están los problemas que uno hace, a veces en algunos colegios lo hacen, calcule cuánto tiempo se demora en llegar a la Tierra, calcule aquí si la lanzó justo en el edificio que estaba en el borde, a qué distancia del edificio llega, cuánto tiempo se demora en llegar a la Tierra, a qué distancia llega, con qué velocidad llega. Por ejemplo, son temas de cinemática, de esos cursos de física 1 o de cuarto medio a veces, pero segundo. Ya, pero eso pasa con un campo eléctrico. Ahora, ahí en su curso de mecánica y en su curso ahora con hasta electricidad, hemos sido más o menos, en mecánica uno es bastante cuidadoso en definir cada término que uno usa. O sea, tiene que definir desde partida, aló, Sí. tenemos reverberancia con un micrófono abierto, sí. Rebota como eco. ¿Sienten el eco ustedes o no? No, profesor. Ya, yo lo siento nomás entonces. A mí me interesan esas cosas, son simpáticas, pero ya. Entonces, eh, ponemos un momentito el micrófono, por favor, y cuando quieran intervenir lo abren y lo cierran de nuevo. Ya, ahí quedó bien. Eh, Entonces, lo que estaba comentando es que en Física 1 uno es súper cuidadoso en definir las cosas y tiene que partir definiendo, por ejemplo, lo que es un sistema de referencia, o sea, perdón, un sistema de coordenadas. Antes que eso, incluso uno define un marco de referencia, o sea, usted está describiendo las cosas desde la Tierra o desde el paradero de las micros, por ejemplo, ahí fuera de la U, ese puede ser un marco de referencia, o usted puede describir todo subido arriba de la micro, ese es otro sistema, otro marco de referencia. Después usted define un sistema de coordenadas, ya puede ser un sistema cartesiano o otro sistema para empezar a describir el movimiento. Entonces tiene cuidado ya en eso. Después tiene que tener cuidado que va a definir lo que es una partícula, que tiene una masa, hay que ver qué es lo que significa la masa, qué es lo que significa la posición, la velocidad, la aceleración, la fuerza, en fin. Todo eso es un lenguaje súper técnico, súper preciso y por lo tanto, a raíz de esa precisión que tiene y del edificio que uno está construyendo, le permite avanzar bastante sin ambigüedades. O sea, si usted lo empieza a entender bien, puede avanzar mucho, mucho y no se confunde, es claro el lenguaje, qué sé yo. Bien, ahora vamos a pasar a campos magnéticos y aquí vamos a cambiar un poquito esa estrategia. No, por un momento no vamos a definir cada cosa exactamente.
nos costó llegar al concepto de campo eléctrico. Aquí vamos a mencionar nomás que existen campos magnéticos, que también es una cantidad vectorial. Después vamos a ver cómo se producen los campos magnéticos, ¿ya? Aquí sabemos que los campos eléctricos se producen por partículas cargadas, ¿no es cierto? Cargadas eléctricamente. Eso produce campos eléctricos. Y según cómo se ordenen estas partículas, pueden ser un campo radial, si es una partícula puntual, o si son muchas partículas ubicadas en un plano, le puede dar un campo así como este que está aquí, paralelos, ¿cierto? O con otras formas de campo. Depende de la organización de las cargas. Ahora, los campos magnéticos, lo vamos bueno, vamos a decir, por ejemplo, uno conoce los imanes, ¿no es cierto? Ha jugado con imanes. Ya, el campo cerca de la Tierra, debido a la Tierra misma, debido en realidad al centro de la Tierra que es hierro, entonces produce un campo magnético alrededor de la superficie de la Tierra. Ya podríamos, más o menos uno, si está en un laboratorio con una brújula, podría decir hacia dónde apuntan las líneas de campo magnético y todo eso. Entonces, eso en este momento lo vamos a aceptar como una cosa, una noción familiar que tenemos, y bien, y vamos a trabajar con eso. Y yo los quiero sorprender un poco con los resultados en este momento, porque yo estoy suponiendo que ustedes no conocen nada de campos magnéticos, ¿ya? Y lo único de campo es estas partículas que tenemos aquí, campos eléctricos. Entonces, por ejemplo, fíjense, me gustaría hacer un análogo con esto de arriba que hicimos, supongamos el mismo sistema de coordenadas, un campo vertical hacia abajo, pero magnético. Tendría que ser producido por un imán, por ejemplo, ¿ya? No sabemos exactamente cómo, pero pensemos en eso. Ahora tenemos la misma partícula cargada en reposo. La pregunta sería, ¿qué fuerza siente esta partícula? Debido a que está metida dentro de un campo magnético. El campo magnético aquí quedó representado por B sub 0 por Z unitario, pero como está con el Z unitario va en la dirección del Z positivo, que aquí está para arriba. Entonces este campo magnético, como va para abajo, implica que este número que está aquí es negativo. Esto es el formalismo, ¿ya? Para ir poniendo atención y que nos acostumbremos a eso. Entonces, y se llama la componente Z del campo magnético, que es la única componente que tiene aquí en este diagrama. Y la velocidad de la partícula es cero. ¿Qué fuerza sentirá? En delante, para el caso eléctrico, sentía una fuerza igual a la carga por el campo eléctrico. ¿No es cierto? Fíjense que ahora, si usted pone una partícula así en un campo magnético producido por un imán, no siente ninguna fuerza. Aquí apenas se nota fuerza igual a cero. Muy distinto que el caso anterior. Ahora, veamos si la partícula usted la lanza vertical hacia arriba, como en delante, cuando con el campo eléctrico viajaba, se detenía debido a la fuerza, llegaba a cero la velocidad y se devolvía en una línea recta. Ahora, en esta situación, fíjese que la fuerza que siente esa partícula de nuevo es cero en ese caso. ¿Qué le va a pasar entonces cuando usted la lanza con velocidad, una velocidad inicial hacia arriba? Aquí. Y la fuerza va a ser cero, la fuerza magnética. ¿Se mantendrá yendo hacia arriba? Claro. ¿Se mantendrá yendo hacia arriba? Sí. Apareció una alarma. Ya, gracias. Claro, va a seguir viajando como si nada, como que no existiera nada. Ese campo magnético, fíjese, puede ser muy intenso y no le hace ningún efecto. No siente ninguna fuerza, no se va a desviar para ninguna parte, nada. Extraño, ¿ah? Ahora, fíjese, dígame. ¿Qué significa en este ejemplo la B? ¿Esta B, la V? ¿O esta B? No, la B. Sí, la B. La B, ya, la B. Eso significaría el campo magnético, que todavía no sabemos bien lo que es, ¿no es cierto? Es como, sabemos sí un campo eléctrico, pero un campo magnético todavía no sabemos muy bien, pero estamos recurriendo a la intuición, así usted tiene un imán y coloca algo, y si coloca una cosa también sin que sea otro imán, se van a interactuar, se van a hacer girar, algo va a pasar.
sea, hay una fuerza, hay una interacción, y aquí lo que estamos haciendo es solamente tratar de explorarla. Es como que uno pudiera tomar una partícula, la moviera en presencia de este campo magnético cerca del imán y a ver qué pasaría. Eso nomás. Y Ah, ya, comparando, entonces es lo mismo que la E, que es claro, la de las fuerzas. claro, jugaría un papel similar a la E del campo eléctrico, pero aquí ya tiene un comportamiento. Este campo, es otro campo, hace que la partícula sienta distintas cosas. O sea, aquí, eh, si fuera un campo eléctrico, usted aquí la suelta, en esto siente una fuerza Q por E. Así que si estaba en reposo con velocidad cero y la suelta, esta partícula se va a mover en la dirección del campo eléctrico y va a caer. Pero ahora, con este otro campo, la misma partícula, si usted la suelta, va a quedar ahí mismo porque no siente ninguna fuerza. Estamos pensando que no hay gravedad, ¿ya? No, no es el tema de la gravedad. Entonces, no siente fuerza y si usted está en reposo, la deja, sigue en reposo. Ahora, aquí, si va viajando originalmente hacia arriba y usted se acerca a un imán, tendría que ser un imán bien especial que haga un campo vertical hacia abajo, porque va a depender de la posición que usted coloque el imán para donde produce el campo. Fíjese que en esa posición, el campo, esta partícula seguiría viajando hasta el infinito, digamos, sin alterarse, no sentiría ninguna fuerza. Sin embargo, si esto fuera un campo eléctrico, también hacia abajo, esto partiría, llegaría a una altura máxima y después se devolvería. Esta seguiría viajando para arriba hasta infinito. Entonces se da cuenta que es distinto. Lo que sí es parecido en que tiene una dirección y tiene un comportamiento de vector. ¿Ya? Ahora, en delante, aquí vimos qué pasaba si la lanzaba una pelota así, ¿qué le pasaba? Aquí, bueno, no la puse como del quinto piso, pero la puse que usted llega a chutear la pelota horizontal en el eje Y. ¿Ya? Entonces aquí si estuviera en el suelo con una pelota, seguiría en línea recta, se iría frenando quizás. Pero en este caso, esta partícula que usted la lanzó con velocidad horizontal en el eje Y, fíjese que lo que va a describir va a ser un círculo. Eso nunca pasaría con un campo eléctrico. ¿Qué les parece? Profesor, ¿podría repetir lo último que dijo? Sí, no, que aquí igual tenemos nuestro campo magnético que todavía es misterioso, no sabemos exactamente lo que es, pero hemos puesto un imán que produce un cierto campo magnético hacia abajo, en todo el espacio aquí, toda esta parte deberíamos tener con rayitas verticales. Uno en los libros y uno también a veces no coloca en todo el espacio porque si no se llena de rayas y uno no entiende después. Pero a veces por ahorrarse no más trabajo lo hace así, pero aquí está en todo el espacio, ¿ya? Y usted llega, esta partícula la dispara, o si quiere hacer el siguiente experimento, usted llega, dispara esta partícula y justo aparece este campo magnético. Justo se acercó un imán con esta flecha hacia abajo. Y la partícula lo que va a hacer es que va a describir un círculo, una circunferencia, así, de esta forma, en el plano XY, que sería el plano del suelo. Así que así empezaría a girar esta partícula cargada con carga positiva. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta bueno, es complicada de responder. Hay diferentes niveles para responderle eso. Yo le podría decir que, bueno, así se comporta la naturaleza. Sería un nivel de respuesta, ¿me entiendes? Ahora, cuando uno quiere saber por qué, entonces tiene que decir, bueno, es que existen campos magnéticos que tienen tal comportamiento, entonces debido a ese comportamiento tal, la partícula va a describir esta órbita. Eso sería un segundo nivel de explicación. Después van otros niveles. Mire, se lo puedo graficar con gravedad, que está más accesible para nosotros. Uno dice, bueno, ¿por qué la piedra cae? Si usted lanza una piedra al quinto piso, ¿por qué cae? Por la gravedad. Pero
Ya, está bien, es una explicación en cierto nivel. Usted tiene el concepto de gravedad y usted lo explica metido en ese marco de discusión, en ese marco teórico. Pero es como típico del hermano chico, le dice, bueno, pero por qué la gravedad la hace caer? Debido a que debido a que la naturaleza de la gravedad hace que se curve el espacio y hace que las cosas caigan. Y ya. En esa. Claro, se da cuenta, ahí viene el tema. Claro, entonces uno dice, bueno, hay gravedad porque la masa produce esta gravedad y es por eso la atrae, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque su hermano chico le sigue preguntando, entonces usted dice, bueno, lo que pasa que a otro nivel de explicación es que las masas curvan el espacio-tiempo, entonces el espacio queda curvo y la piedra cae, describe una trayectoria de mínima longitud dentro de ese espacio. Y pueden seguir preguntando, ¿por qué el espacio es curvo? ¿Por qué curva el espacio? En fin, entonces por eso le digo que es interesante que discutamos de eso porque a uno uno le hace reflexionar a qué es lo que significa explicar algo. Porque uno dice, ok, yo mido algo, pero ¿qué significa medir? Yo explico algo, pero ¿qué significa explicar? Ya. Entonces son pequeños temas que es bueno que uno los tiene en la mente, de repente lee de esas cosas y son interesantes. Pero aquí en este momento lo único que vamos a hacer es describir este movimiento y, y para describirlo, fíjese que lo que vamos a decir es que, y aquí es donde se nos va a poner, vamos a tener que ver bien esto, que la fuerza magnética que siente una partícula Q viene dado por Q, pero no por el campo, sino no Q por V, por ejemplo, que sería análogo al campo eléctrico, pero esto va a una fuerza un poquito más extraña que dice que la fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz entre la velocidad de la carga y el campo magnético. Esto es lo novedoso ahora. Esto tampoco le explica a usted el fenómeno, pero se lo describe. Esta fórmula le ayuda a entender o a entender el movimiento que hace esta partícula. O si usted la tiene y le dan cierta situación, usted podría saber para dónde se va a mover. O sea, yo le podría decir, bueno, si esta partícula usted la lanza en 45 grados hacia arriba, ¿por dónde se va a mover? ¿Para dónde? Entonces, aquí está. Profesor, ¿Ah? eso es porque cuando se está moviendo hacia arriba no hace efecto. Bueno, por eso le decía, ¿por qué es una fuerza que se comporta de esa manera? Ahora, uno lo podría ver de aquí, ¿qué le da esto cuando la partícula se mueve hacia arriba y el campo está opuesto, o también podría estar en la misma dirección que la velocidad? O sea, va a ser cero si el campo magnético y la velocidad de la partícula, los dos van paralelos, o antiparalelos, uno para arriba y el otro para abajo, también va a dar fuerza cero. O si los dos van para arriba, o los dos van para abajo, también es fuerza cero. Y eso está resumido en esta fórmula. ¿Ya? Ahora, mi pregunta es también, porque ustedes hicieron un Física 1, ya veo que no vieron parábola, movimiento parabólico. ¿Vieron el producto cruz en alguna parte, se acuerdan? ¿O en algún curso? Si lo vimos con otro nombre, pero no creo que lo hayamos visto. Ya, pero ¿se acuerdan haber visto en alguna parte, en algún curso, torque, por ejemplo? ¿Les suena ese concepto? No, profe. No vimos torque. Ya. Entonces, vamos a estudiar este producto cruz. Nosotros, en la unidad de trabajo, vimos otro producto vectorial que se llama el producto punto. ¿Se acuerdan de eso? Que poníamos que el trabajo era la fuerza punto el desplazamiento. Ya, eso ustedes lo saben bien, ¿ya? Entonces el trabajo era fuerza punto desplazamiento. ¿Ya? Entonces aquí voy, a ver, trabajo, me queda poco espacio igual. Esto ya. Ustedes me siguen porque eso lo hemos visto varias veces. Entonces el trabajo es fuerza punto desplazamiento. La fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector y el producto punto relaciona dos vectores, pero el resultado es un escalar. ¿Ya?
En vectores, en álgebra vectorial existe otro producto que se llama el producto cruz. Entonces usted tiene un vector, cruz, otro vector. Y el resultado de esto no es un escalar, sino que es otro vector. Es un tercer vector. ¿Ya? Y tiene una particularidad, se los voy a decir en palabras nomás ahora para que introduzcamos el tema, pero vamos a ver unos gráficos al tiro. Una forma de este producto cruz es, usted multiplica la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman los dos. Antes, para el producto punto, se multiplicaba por el coseno. Ahora se multiplica por el seno del ángulo entre los dos. ¿Ya? Eso le da la magnitud del resultado. Pero como recién dije, el producto cruz le da el resultado otro vector. Entonces, la dirección del resultado va a ser perpendicular al plano que están formando estos dos vectores. ¿Ya? Y hay una regla para encontrar la dirección que se llama la regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, aquí voy a ir al libro que usted... ¿Por qué no me hable esto? ¿Qué pasó? Ahí se estaba poniendo mañoso el libro, ¿se da cuenta? A ver, les voy a ilustrar el producto punto. Estamos en magnetismo. Aquí está magnetismo. Ya. A ver. Entonces lo que hemos estado hablando aquí, imanes, ahí hay como un imán. Un imán tiene dos polos y las líneas, a estas se llaman líneas de campo magnético. Las líneas del campo magnético salen del polo positivo del campo magnético y entran o sea, en el polo norte, que se llama. Eso sería el equivalente al polo positivo de un dipolo eléctrico, digamos. Cuando hay partículas cargadas positivas, los campos eléctricos salen de las positivas y entran en las negativas. Aquí son imanes, entonces este es el polo norte y el polo sur del imán, y las líneas de campo salen del polo norte y se acercan o entran en el polo sur. Y si usted coloca una brújula, se va a orientar de esta manera, paralelo a esas líneas de campo. Entonces aquí, por ejemplo, usted va colocando una brújula y la brújula se va alineando paralela a la línea de campo. ¿Ya? Ese es un esquema, el primer esquema que uno ve con imanes, y hay una pila de experimentos de poner dos imanes aquí, por ejemplo, y unas limas, una escofina, uno saca limas y las coloca y se le van a ordenar de esa manera, y eso le sugiere a usted la línea de campo magnético. ¿Ya? En fin, eso, si tienen un imán en la casa pueden jugar un poquitito, si no también hay varios videos en YouTube, qué sé yo, pueden ver, ¿ya? Entonces, le eché a perder ahí, ya. Bueno, aquí está el campo magnético terrestre. Fíjense que en el campo magnético terrestre, el polo norte del campo magnético, de donde salen las líneas de campo, ¿cierto?, corresponde al polo sur geográfico. Así que el polo norte magnético está en la Antártica, digamos, ¿ya? Y arriba está el polo sur magnético. Y tiene esa forma, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, lo voy a mencionar nomás, cuando vengan partículas cargadas del espacio, llegan a esta zona de campo y van a sentir una fuerza. ¿Se acuerdan que yo les mostré un caso sencillo en que describía como un círculo? La pelota
da una vuelta, digamos, la partícula cargada, usted la pateaba y da un círculo. Aquí también llega una partícula y puede dar un círculo en torno a esto. Pero si llega en cierto ángulo, da un círculo como espiral, va para allá, se devuelve y da vueltas para acá y de ahí se devuelve Profesor, para allá. ¿Ah? ah, ¿qué está viendo en la página que yo sigo viendo? Simplemente una barra metálica. Estoy viendo la Tierra, no le estoy compartiendo. Sí, yo estoy compartiendo. Ahí recién se vio ahí recién se ve la Tierra. Ah, ya, ya. Hay un tiempo de delay, ¿ya? Fíjese que tengo un plan ahora de 500 megas y igual a esta hora parece que no es suficiente. Ya, pero eso es como para conocimiento, qué sé yo, y cosas súper entretenidas y súper importantes en realidad, porque esos campos magnéticos protegen a la Tierra de radiación y ustedes que son ambientalistas de química ambiental, ese es un tema, digamos aquí, cómo este campo magnético alrededor de la Tierra, eh, cómo protege y qué efectos tiene, las auroras boreales y todas esas cosas, ¿ya? Pero, ya, entonces eso, avancemos. Hay una pila de cosas. Campos magnéticos, ya, aquí van a la fórmula y lo están desarrollando también. Yo se los desarrollé un poquito más rápido. O sea, yo se los conté con dibujo. Ya, y aquí, con este dibujo, vamos a ver qué fuerza siente una partícula Q. Aquí es lo siguiente, miren. Detengámonos en esto y me tengo que asegurar que se entiende. Aquí tengo una partícula Q positiva que viene viajando con velocidad v, la roja, esta es la velocidad, y hay un campo magnético aquí en esta región que está representado por ese vector azul. Entonces la fuerza que va a sentir la partícula aquí va a estar hacia arriba, ¿ya? Eso es. ¿Y cómo uno calcula esa fuerza? Lo calcula con la fórmula que yo le estaba diciendo, que es esta que está aquí. La fuerza es la carga, el producto cruz de V cruz B. Entonces, tengo la carga, que es positiva, V cruz B. ¿Ya? Vamos a ver la magnitud de eso. La magnitud de la fuerza que va a estar dada por la longitud de esta flecha va a ser la magnitud del vector velocidad, la magnitud de V, la magnitud del vector campo magnético, ¿ya? Tantos teslas, por el seno del ángulo que forman los dos, que está ahí. Ya, ahí tiene este largo del vector, la magnitud. Ahora, la dirección de este vector, ¿cómo se saca? Se saca, la dirección de esto es perpendicular al plano en que están el V y el B. El V y el B aquí en este diagrama están, ¿cómo le sugiere a usted? ¿Cómo dirían ustedes? ¿En qué plano está? No tiene sistema de coordenadas, no tiene nada, pero ¿cómo lo podrían decir? El V y el B están en un plano, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo imaginan ese plano? Porque aquí hay que chequear un poco la cosa geométrica, porque las distintas personas perciben las cosas un poquito distintas. Es bidimensional. Claro, pero ¿cómo lo ubica en el espacio? ¿Sería como un plano vertical, horizontal, inclinado? Horizontal. ¿Como una mesa o no? Sí. Ya, entonces supongamos que la V y la B, la velocidad de la partícula y el campo magnético, son dos vectores que están en la mesa, haciendo un ángulo T. Entonces, el vector F, la fuerza que siente la partícula en presencia de este campo magnético, va a ser vertical hacia arriba, en este caso perpendicular a la mesa. Y está haciendo 90 grados, se da cuenta que aquí estas cositas dicen hay 90 grados con respecto al vector velocidad y también hace 90 grados con respecto al vector campo magnético. Entonces, exactamente si estos dos vectores están en la mesa, este vector fuerza está perpendicular a la mesa. ¿Cómo se saca esa vector fuerza? Esa dirección. Porque fíjese, hay dos vectores que son perpendiculares a la mesa, ¿ya? Que hacen 90 grados con la mesa. Uno es este, que va hacia arriba, y otro puede ser un vector parecido a este, pero que va para abajo. Por debajo de la mesa, digamos, también hace 90 grados con la cubierta de la mesa, entonces también es perpendicular a la mesa. Entonces, los candidatos para el resultado son entre esos dos, porque
le decía yo al principio que el resultado del producto cruz es perpendicular al plano formado por los dos vectores. La mesa es el plano formado por los dos vectores y la línea perpendicular atraviesa la mesa. Entonces la pregunta que quedaba es, bueno, ¿va a ser hacia arriba de la mesa o hacia abajo? ¿Y cómo se saca eso? Eso se saca con lo que se llama la regla de la mano derecha, ¿ya? ¿Y cuál es esa? Aquí, a ver si ustedes me siguen, porque yo lo voy a describir en palabras, ustedes tienen el diagrama ahí. Tome su mano derecha, extiéndala, ¿ya? Y coloque los 4 dedos en el primer vector, o sea, porque vamos a hacer el producto cruz, V cruz B. Entonces tiene que alinear su mano, las 4 dedos, en la dirección del vector rojo. ¿Cómo estamos con eso? ¿Se ubican o no? Hagamos un poquito de gimnasia. Hagamos un poquito de gimnasia con eso. Entonces colocamos nuestros 4 dedos en la dirección de la vector velocidad y cerramos la mano, extendidos los 4 dedos en la dirección velocidad. Así. Supongamos que la velocidad va para allá, entonces yo coloco mis 4 dedos en esa dirección. Y después giro hacia el segundo vector que estoy operando, que es el vector celeste. Entonces cuando giro V, el rojo, hacia el celeste, cierro mi mano, entonces el pulgar extendido me da la dirección correcta. Eso es el resultado. ¿Se ve en ese dibujo lo que estoy hablando o no? Profe, la verdad es que no entendí. Sí. Ninguno Eso de me ustedes pasa. tiene las cámaras, por eso. ¿Ah? Ugh. No, no, ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué están...? De hecho, igual se ve pegada la cámara. Pero ¿cuál es el problema de la cámara? ¿Por qué usted no está...? Porque, ¿tienen apagada la cámara? Está bien, yo encuentro, porque eso ayuda a que el sistema no se congele, ¿no es cierto? Si hay mucho tráfico, entonces esa es una idea. Pero no tiene una forma más técnica de cómo definir eso que no tenga que ver con que tengamos que usar nuestras manos. Mire, la forma más técnica le va a salir más compleja. Usted siempre se va a encontrar con este asunto de la regla de la mano derecha para calcular el producto cruz, en todos los libros. Pero yo se la puedo explicar más abstracta, ¿me entiende? Pero vamos con esto y vamos a ver una fórmula, cómo lo hace usted más abstracto. Ya, pero este era el primer enfoque. De nuevo, esto es súper sensible, se me va. A ver, aquí lo voy a ubicar de nuevo. Magnetismo, ahí. Ahí está también con la mano. V cruz B. Ve lo que, primero tiene que tener la mano extendida en la dirección. Estamos haciendo V cruz B. Fíjese, esto es re importante. Aquí en este cálculo yo le mostré. La fuerza es Q igual a Q. Y aquí está la velocidad de la partícula en primer lugar. Este es el primer vector. Cruz B, que es el campo magnético. ¿Ya? Este producto no es conmutativo, o sea, si usted coloca B cruz V, le da el vector opuesto, ¿ya? Le sale cambiada la dirección, así que tienen que acordarse bien de esta fórmula. Esa tienen que aprendérsela de memoria, no hay otra manera. Y además de eso, como lo estamos haciendo ahora, vamos a tener que practicar cómo se calcula y después le vamos a dar alguna fórmula más matemática para calcularlo. Pero ahora nos estamos familiarizando con esta operación. Es una operación vectorial que involucra vectores cuyo resultado es un vector. Aquí tiene 2 vectores, el resultado de todo esto le da la fuerza que es otro vector. ¿Ya? Así que estamos operando con vectores, un producto nuevo para ustedes y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y aquí le está diciendo cómo es. Acuérdense, el primer vector es v, la velocidad. Entonces tiene que pensar en este dibujo, usted visualizarlo
visualizarlo, que tiene la mano extendida, los 4 dedos extendida en la dirección de la velocidad. Y después cierra la mano hacia el segundo vector, hacia el vector campo magnético. Y en ese caso, el pulgar extendido le da la dirección de la fuerza. ¿Qué les parece? Parece un juego, ¿no? No. Claro. Nicole parece que dice claro y a usted no le parece que sea muy entretenido el asunto. No. Ya, pero bueno, intentemos de otra manera. Es como algo preciso, ¿no? Siempre que vaya a dirección la mano va a dar la fuerza, ¿o no? Claro, así, pero si la hace bien, porque tiene que girar, primero colocar los 4 dedos en la dirección del primer vector del producto cruz. Girar la mano, los 4 dedos, hacia el segundo, y el pulgar le va a dar el resultado. Le va a dar la dirección del resultado. Ahora, ¿cuánto vale la magnitud? Bueno, es la magnitud de este multiplicada por la magnitud de este otro, multiplicada por el seno del ángulo que forman estos dos. Para calcular el seno aquí usted tendría que esto proyectarlo hasta el origen, digamos, entonces el rojo sería más corto, el azul sería más largo, habría un ángulo entre los dos, y eso es lo que la magnitud del V, por la magnitud del B, por el seno del ángulo entre los dos, le da la magnitud del F. Y la dirección viene dada por esta regla que se llama la regla de la mano derecha. Pero, profe, ¿Sí? la que le hablaba recién era la Carolina, yo soy la Nicole. Yo no he oído, ya. Y Nicole, no le iba a decir que ya haciendo lo del juego de la mano, ¿sí? nosotros ahí igual tenemos poder el eje de coordenadas, ¿no es cierto? Porque en este caso la fuerza sería la Z, Claro, ¿o no? claro, si la B, aquí en este caso, La B sería la Y. claro, la B estaría en menos X aquí, una partícula viajando en el eje X negativo, ¿no es cierto? Y el campo magnético saliendo para acá, y bueno, aquí depende de los ejes, porque en nuestro sistema, ¿qué eje estábamos haciendo? Por ejemplo, en este, aquí la partícula va en el eje Y, ¿cierto? El campo Sí. va en el eje Z, pero negativo. A ver, veamos aquí el resultado. ¿Cuánto da? En este punto, mira, aquí esto es un buen ejercicio. Voy a agrandarlo un poquitito. Aquí, ya. Fíjese, en este momento que está aquí la partícula, viene viajando en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. El campo magnético, ¿en qué dirección apunta? Apunta hacia abajo. Se está apuntando en el eje Z negativo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, y aquí va la pregunta, si hace V cruz B, ¿para dónde apuntaría? V cruz B. Entonces, para eso, lo que usted tiene que hacer es, por ejemplo, ya sea trasladar el B y hacer coincidir con el inicio del B, hacerlo coincidir con el inicio del V. O si quiere, traslada el V acá arriba y lo hace coincidir con el inicio del B. Voy a trasladar este B aquí arriba. A ver, ¿dónde me da? Ahí me da. Y le voy a poner más grande el B, ¿ya? Así. Este vector que está aquí, lo trasladé para allá. Para colocar este vector, lo coloqué coincidiendo los orígenes. ¿Para dónde le da V, que es este que está aquí, el amarillo? Ahí, V cruz B, que está para abajo. ¿Para dónde da eso? Entonces coloque los 4 dedos en la dirección del V, en la dirección del primer vector, porque estamos haciendo esta operación. Entonces, coloque sus Profe, 4 dedos. entonces, sería como poner la mano en diagonal. Coloque así como horizontal,
¿Me puede seguir más o menos? No sé si me ve, porque horizontal la mano en la dirección de la velocidad amarilla. ¿Para dónde va a tener que girar los dedos? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Ya, entonces acomode la mano, los 4 dedos apuntando hacia la derecha, ¿no es cierto? Usted está hacia su derecha. Y tiene que, la mano, para que pueda rotar los dedos hacia abajo, la tiene que colocar así, mirando la palma hacia abajo, ¿no? ¿Se ve o no eso? Sí se ve, profesor. Ya. Tienen que mantener buen ánimo con esto, porque esto a todo el mundo yo sé que les cuesta un poquitito y después que ya lo entrenan, porque esta es la primera vez como que choca, es uno de los productos que les resulta un poquito difícil. Entonces coloque su mano, los 4 dedos, en la dirección hacia su derecha. Ya. Y va a tener que girar hacia abajo en este caso. Entonces para girar hacia abajo, usted tiene que... Mire, no puede colocar la mano así porque no la puede girar así, ¿no es cierto? ¿Me están viendo la mano? Sí. Ya, entonces usted dice, ya, estoy apuntando hacia la derecha con mis 4 dedos. Entonces voy a tener que girar hacia abajo. Entonces usted acomoda su mano. Ya, sigo apuntando hacia la derecha y giro hacia abajo, hacia el segundo vector, que es el B. Y ahí el pulgar le da la dirección del resultado. Que sería como hacia el lado, ¿no? Tendría que decirme en los ejes, hacia dónde en cuáles de los ejes apuntaría, X, Y o Z. Ponga sus 4 En dedos. el eje, ¿En cuál? en el eje Y. O sea, no sé si No, estará bien, pero no está bien. No está bien. A ver, ¿quién más estaba? ¿Nicole y Carolina estaba? A ver si nos puede ayudar. Él tiene que sí, poner pero estoy intentando todavía descifrarlo. No, pues está Porque bien, ya por eso estamos girando, ya aprendiendo. pongo la mano, giro, ya los 4 dedos me quedan hacia abajo. Y, Y a y ver, gira así, la mano, los dedos los tiene que girar así, porque los dedos los tenía horizontal, que era en la dirección del V. Así. Tiene que girar los 4 dedos hacia abajo sí, y el pulgar, ¿para dónde le queda? ahí me quedaría en el eje X. Pero para No, adentro de la pantalla, para afuera. ay, no sé. Mm, ¿Hacia afuera? Bueno, creo. No, todavía no lo descifro bien. Ya. Paciencia nomás. A ver, hagamos un ejercicio. Partamos con los vectores, estos vectores, vamos a poner vectores unitarios en el eje. Si yo aquí, por ejemplo, tengo Y y Z, ¿ya? Borremos esto que tenemos. Voy a borrar todo esto. Hagamos, por ejemplo, si usted tiene el vector Y, vamos a decir que este es el Y unitario, y aquí el Z unitario, y quiere hacer un producto cruz entre el Y y el Z unitario. ¿Para dónde da el resultado? Tiene que colocar los 4 dedos extendidos en la dirección del eje Y. Y después acomodar un poquito la mano porque va a tener que girar hacia arriba, hacia el eje Z. Y el pulgar extendido le va a dar el resultado. ¿Para dónde daría Y cruz Z? No sé. A ver si con otro... Si hace X cruz Y, a ver, no sé si pueden hacer ese. Algunos salen más fáciles que otros. El X, entonces tiene un vector X aquí, que viene para acá. Ese está saliendo de la pizarra, así que ahí en ese caso
usted tendría que acomodarse para salir de la pizarra con su mano derecha y girarlo hacia el eje Y. ¿Para dónde le queda apuntando el pulgar? Parta en el eje X y gira su mano hacia el eje Y. Gira sus 4 dedos y me dice para dónde le queda apuntando el pulgar. No entiendo, profesor. No entiendo. Profesor. Dígame. No entiendo. Bien, pero no se desanime, tiene que animarse igual, si le va a resultar. Lo que pasa es que si yo se lo hago mostrándole, a mí me van a ver al revés a mí. A ver, voy a estar mirándolo en a ver. Voy a dejar de compartir la pantalla para que me vean a mí, a ver si los puedo guiar de otra manera. ¿Seguimos hablando de lo de la mano en lugar de la teoría? Sí, seguimos hablando de la mano en lugar de la teoría. Es que si no van a tener esa imagen, van a trabajar con números y no van a saber para dónde están apuntando las fuerzas. ¿Ya? A ver, vamos a hacer el último intento aquí. ¿Me ven, no es cierto? A ver si me resulta, porque aquí... Sí, es que me van a ver al revés. Ya, voy a hacer algo para arriba. Si tengo un vector para arriba, un A, voy a hacer A cruz B. Entonces, supongamos que, bueno, para allá está mi derecha, ¿no es cierto? A ustedes Sí. da mismo lado. Tengo un vector que es para arriba y para allá está la derecha. Es A y el B está para allá. Y quiero ver el resultado para dónde apunta. Entonces, yo tomo mi mano, mis 4 dedos y lo apunto en la dirección de A, para arriba. Pero tengo que girar a la derecha, entonces aquí no puedo girar así, ¿no es cierto? Porque entonces tengo que poner mi mano para arriba, sigo para arriba, ya, y ahí estoy listo, y ahí giro para la derecha. De arriba, giro los 4 dedos hacia la derecha, y el pulgar me queda apuntando, ¿se dan cuenta para dónde queda apuntando? Estoy hacia arriba, giro hacia la derecha, ahí. ¿Para dónde ven ustedes que apunta mi pulgar? Ahí no me ven. Yo estoy apuntando hacia adentro de la pizarra, hacia adentro de la pantalla. Entonces, el A, que está hacia arriba, el B, que está hacia la derecha, tomo mis 4 dedos y los giro hacia B, y el pulgar me da el resultado. Eso es todo. El resultado está entrando en la pantalla. A ver si pueden hacer lo mismo ustedes. A para arriba, el B está apuntando hacia su derecha. Entonces, gira ahí. Tiene que partir para arriba. Hay varias maneras de partir para arriba. Todas esas maneras son para arriba. Pero dependiendo a dónde tiene que girar. Si tengo que girar para allá, pongo ahí. Si tengo que girar para allá, coloco ahí. Entonces, haga un iniciar arriba y gire y cierre las manos a un vector que va apuntando hacia su derecha. Y se fija en qué dirección apunta el pulgar. O sigue apuntando en el eje Y, pues. Pero en palabra, ¿entra en la pantalla o no el resultado del pulgar? Ya. Bueno, a ver, dejemos eso por un lado. Vamos con lo que decía Mateo. Veamos si lo hacemos con matemática. Una forma para hacerlo con matemática es lo siguiente. Que aquí... Profesor, la pantalla está pegada otra vez. Sí, bueno, yo ya... Esperemos un poquito entonces que Internet se actualice. Y yo estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Tengo un plan de 500 megas. ¿Ahora sí? No, pero es la pantalla de Mateo, parece, porque a mí se me ve al tiro.
Ya, puede ser. Sí, amigo. Sacamos A con impacientarnos porque puede ser que en algún momento se me quede a mí congelada la pantalla, en otro momento se le puede quedar a Mateo congelada la pantalla, o a Carolina, ¿no es cierto?, a Nicola, cualquiera. Y entonces, ¿qué sacamos con impacientarnos? Si estamos en pandemia, esto hay que Sí. Sigamos. ¿Ah? Ya. No, le digo que sí, que sigamos. Sí. Entonces, una Pero forma. que vuelva a las clases presenciales. Bueno, ojalá que en marzo tengamos clases presenciales, porque si no, porque si la variable delta sigue o sigue otra variable, vamos a ver cómo funciona eso. Es que siempre van a aparecer variantes nuevas. Pues. Bueno, sí, pues. Y vamos a ver, porque usted sabe que el sistema sanitario colapsa con un poquito más de gente contagiada, ya al final de cuentas, después de 2 meses, colapsa de nuevo. Porque las poblaciones de virus y bacterias crecen de una manera matemática bien conocida, digamos. Y eso entonces ya se puede ver, ya que está empezando a crecer de nuevo, y si no se pone atajo ahora, va en 2 meses más o 3 meses más, puede mantenerse bien complicado el asunto. Bueno, pero no nos preocupemos más de eso, tenemos para preocuparnos del medio ambiente, de la pandemia, de nuestro curso de física y de que todo lo estamos pasando complicado, incluido... Profe, ¿esto del campo magnético entraría en la prueba de mañana? No, 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 no. ¿Y el campo eléctrico? Sí, eso sí, Ya. eso sí. Aquí, ya, vamos a la historia con matemáticas, pero aquí, fíjense que la forma matemática es, la pregunta es si ustedes conocen determinantes. ¿Han visto determinantes en su curso de álgebra? Estamos viendo derivadas en álgebra. A ver, en Ya, cálculo, en álgebra no vimos nada de que sea determinantes. ya, ya, bueno, ya, entonces, por eso que yo estaba un poquito preocupado de mostrarles primero la parte matemática, pero yo les voy a comentar aquí cómo se calcula un determinante. Eh, Fíjense que se usa este símbolo y ustedes pueden encontrar determinantes en cualquier libro de álgebra, ¿ya? Y después les voy a tener que mostrar algún ejemplo. Entonces, aquí mire, se usan con dos barritas, esa es la simbología de un determinante. Aquí usted coloca los vectores X, Y y Z unitarios en la primera fila. Este es el sistema de coordenadas que tenemos, X, Y y Z. Después coloca las componentes de este vector, las componentes en orden, X, Y y Z. Ya. A ver, chequemos eso en este problema. En este problema, el vector, ¿qué componente tiene? Este vector que está horizontal aquí. Tiene un componente y nomás. Y no más. No tiene Z porque no está levantado del plano. Está como en la mesa y no está hacia arriba ni hacia abajo. Entonces no tiene Z y tampoco tiene X porque aquí en este momento estamos viendo, en este momento está paralelo al Y. Así que como usted dice, solamente tiene componente Y. Entonces usted va aquí y coloca la componente de este primer vector. Partió con los vectores unitarios, aquí, la componente X de V es 0. Solamente tiene componente Y y vale B sub 0, este numerito que está aquí. Entonces coloca B sub 0 ahí. Y componente Z no tiene. Bien. El vector, después hay que poner las componentes X del vector, del segundo vector, que es B, el campo magnético. ¿Qué componentes tiene el campo magnético en este caso? Que es súper sencillo. Este es el caso más sencillo, digamos. Este vector tiene componente, ¿qué componente tiene? Componente Z. Solamente componente Z y es negativa, ¿no es cierto? Va hacia abajo. No tiene componente X, no se enchueca, digamos, hacia las X, hacia las Y, no se desvía tampoco hacia las X, así que tiene solamente componente Z. Entonces, la componente X va a ser 0, la componente Y va a ser 0, y solamente va a tener componente Z, que vale B sub 0, donde este numerito es un número negativo en este caso. Pero yo lo puedo simbolizar ahí. Ya. Una vez que usted armó esto,
se da cuenta que es bien sencillo armarlo. Los tres vectores unitarios, las componentes x, y y z del primer vector y las componentes x, y y z del segundo vector. ¿Cómo se calcula el determinante? Ya, esto se los voy a decir así nomás, pero están escritos en cualquier libro y yo les puedo sacar una fórmula ahí. No tengo aquí, no traje. Se multiplica de una manera bien precisa. Mire, es así. Usted coloca x unitario, la componente x del resultado va a ser esto por esto menos esto por esto. Entonces le queda b sub 0 por v sub 0 por b sub 0. Y después menos 0. Así que le queda esto por esto nomás en la dirección x unitario. Así que le queda q, que está aquí, b sub 0, v sub 0 quiero decir, b sub 0 y x unitario. Eso es el resultado de la componente x. El resultado de la componente y, para sacar cuánto vale la componente y del vector resultante, del resultado de esto, usted tiene que, para sacar la componente y, usted ignora esto. Y el resultado es esto por esto menos esto por esto. Y eso le da 0, porque esto aquí tiene un 0. Esto por esto es 0, menos 0 es 0. Bien, así que la componente y no tiene. Bien, así se calcula ahí. Y la componente z de este vector fuerza, usted cubre la columna z y eso. Y le da esto por esto menos esto por esto. 0 por 0 es 0, menos esto por esto que también es 0, así que eso también le da 0. Así que este vector fuerza no tiene ni componente z, ni componente x, ni componente y. Las dos daban 0. Y solamente tenía la componente x. Componente x, claro, aquí no lo escribí, pero se calculaba borrando esa columna. Y si quiere borrar ahí. Entonces la componente x se calcula esto por esto menos esto por esto. Así que le queda v0 por v sub 0, que está aquí, por la componente x. Ese es el resultado. Entonces, cuando la partícula viene a lo largo del eje y, siente una fuerza que está dada en el eje x unitario, y hay que acordarse para este caso particular que estamos viendo aquí, como lo escribimos, que este es un número negativo, ¿cierto? Es un número negativo. Porque ahí está puesto b sub 0, pero b va para abajo, así que esto es un número negativo. Así que la fuerza va a ser en la dirección menos x unitario, o sea, en la dirección x unitario es para afuera de la pantalla, la menos x unitario va a ser para adentro. Entonces, esta partícula va a venir para acá, en este punto, y va a sentir una fuerza hacia adentro de la pantalla. Y así, entonces se va a curvar un poquitito su trayectoria hacia adentro de la pantalla, ¿ya? Y usted puede ir analizando en cada momento que le pasa. Cuando vaya aquí, en este punto, la velocidad va a ir entrando en la pizarra, ¿ya? Entonces esto va a tener componente X para adentro. Entonces ahí en ese caso, en ese punto, aquí va a cambiar, ahí va a tener una B sub 0 entrando en la pizarra. Y de nuevo hace la combinación adecuada y va calculando, y aquí le da que es una fuerza que apunta en la dirección menos y unitario. Y así se va a ir curvando la trayectoria por la fuerza que hay y le va a dar un círculo. Entonces, la parte matemática involucra conocer determinantes, que no es tan difícil porque a este nivel usted lo puede hacer como esta regla que le estoy comentando, multiplicando así cruzado, esto por esto menos esto por esto, o si no, esto por esto menos esto por esto, o la otra posibilidad. Y así obtienen las tres componentes del resultado. No sé si eso le puede ayudar más, porque claro, a lo mejor hay estudiantes que tienen más inclinación matemática y le ayuda más esa fórmula, pero lo ideal es complementarla a las dos. Le complementa la fórmula de la regla de la mano derecha y con la fórmula del determinante. Los dos le dan el mismo resultado. Así que puede aprenderla con una y traspase su resultado a la otra. ¿Qué le ha parecido? Pude entenderlo mejor esa vez.
Ya, ya, bueno, sí, es un proceso que va tomando un poquito de hora, a lo mejor de aquí a la tarde, también sus compañeras van a decir, ah, sí, ahora lo entendí, porque lo van a ver en un video de YouTube que alguien le muestre con una mejor gráfica a lo mejor, o en una página cualquiera por ahí, y va a decir, ah, sí, ahora entendí. Es esta cosita mecánica. Entonces, se da cuenta que aquí tiene usted un procedimiento con la mano, o si quiere este procedimiento que es como una regla, ¿sí? Uno se mecaniza un poquitito, aprende a calcularlo y sabe para dónde apunta la fuerza en cada momento. Y eso a lo mejor tendríamos que conversar un poquitito más, pero esta partícula, si se enfrenta con un campo magnético que cae, hace una circunferencia en torno a él. Esto una, 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 una fórmula fácil de ver esto, para que se acuerden. Si usted tiene un campo magnético así como este, y tiene una partícula que viene viajando horizontal así, entonces lo que hace la trayectoria de la partícula es que piense que el campo magnético son como tallarines, y usted viene con su partícula y enrolla los tallarines. Hace un círculo alrededor de los tallarines. Entonces, si ahora si me ven a mí, póngale que usted tiene un círculo, o sea, un campo magnético apuntando diagonal así, y viene una partícula así. Entonces lo que hace la partícula se enfrenta con el campo magnético y da alrededor de él una vuelta, y lo enrolla. Ese es el resultado que uno analíticamente lo calcula con estas expresiones del producto cruz, con esta fórmula del determinante, si es que los vectores se los dieron en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Eh, Aquí voy a cerrar con el asunto de los vectores, haciéndole una analogía con el producto punto, ¿ya? Porque nosotros vimos el producto punto y el producto punto tenía, a ver, si me permiten un minuto, voy a ir a buscar eso, porque no lo tengo a mano. Oh, déjenme, voy a dejar de compartir aquí un momento. Eh, Ya, yo creo que ahora se van a ir entusiasmando un poquitito más con esto de producto cruz. Y vamos a repasar un poquito el producto punto entonces, que lo van a necesitar igual para la prueba. Ahí está. Un segundo. Eh, Yo les pasé el producto punto, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo veo aquí? Yo, ya, a ver aquí.
tengo encontré este archivo de producto punto. Ok, entonces le voy a compartir esto. A ver, fíjense, estoy compartiendo el escritorio con ustedes, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Mire, aquí tiene otro producto. Se llama el producto punto de dos vectores. Tiene A punto B, que nosotros lo usamos como vimos para trabajo, porque el trabajo es la fuerza punto el desplazamiento. La fuerza y el desplazamiento son vectores y se calcula así el trabajo. Esto, cuando a usted le dan los vectores con sus magnitudes y sus direcciones, usted lo puede calcular así el producto punto. La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Ya? Y aquí lo puede... Profesor, eso lo vimos el semestre pasado, sacando el coseno o el seno dependiendo del ángulo para gravedad o tensión. Claro, ya. Entonces, eso ya lo tenían ustedes, y eso es lo que yo sabía por programa, que ustedes sabían el producto punto, era eso, pero también hay una segunda manera de calcular el producto punto, que es cuando a usted le dan las componentes de los vectores. Porque a usted los vectores se los pueden dar con la magnitud y la dirección, o también se los pueden dar con las componentes X, Y, Z. Y si se lo dan con las componentes, usted hace esta operación con las componentes. En la suma, son tres términos, en la suma de los productos de las componentes X de ambos vectores, más el producto Y de ambos vectores, más la componente Z entre ambos vectores. Entonces tiene una fórmula con magnitudes y dirección, y tiene otra fórmula que es esta, que no es tan complicada, que es con las componentes. Ya, eso para el producto punto. Ahora, para el producto cruz, también existen estos dos tipos de formas. Una, que aquí el producto cruz entre dos vectores es también la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre los dos. Por el seno. Y la fórmula le coloca aquí un vector n unitario, porque el resultado es un vector en el producto cruz. Entonces le va a aparecer un n unitario. Y ese n unitario usted lo encuentra con la regla de la mano derecha. Entonces, si usted tiene así los vectores, multiplica la magnitud del uno por la magnitud del otro, por el seno del ángulo, y después toma su mano, la regla de la mano derecha, y dice, apunta para adentro de la pizarra, para afuera, para la izquierda, para la derecha, según para donde apunte su pulgar. ¿Ya? Tiene eso. Ahora, si los vectores se los dan en componentes cartesianas, entonces usted tiene, en vez de tener esta fórmula así, tiene otra fórmula que se da por el determinantes, que era la que estábamos viendo. Entonces el producto cruz le queda el determinante del producto de esto. ¿Y cómo se calcula el determinante? Y eso se lo voy a tener que... Bueno, está en el libro, ahí lo podemos ver igual, pero era lo que estábamos viendo recién. Esto que está aquí. Con el determinante. En vez de ese producto con las componentes nomás, le queda un poquito más complicado. Es esto, después esto por esto, menos esto por esto. Más esto por esto, menos esto por esto. Más esto de aquí, este por este, menos este por este. Esa regla. Que se la estoy diciendo rápido, no es para que se la aprendan así como a propósito de lo que le estoy diciendo. Pero lo vamos a buscar en cualquier libro. A ver, veamos si está el producto punto en el libro nuestro. Aquí. Ahí tiene, ve, ahí tiene el producto y ahí tiene un caso. Aquí está un problema que le están mostrando. La partícula viene aquí, el campo magnético está ahí, hace el producto punto y le da para arriba el resultado. Coloque su mano derecha, los cuatro dedos, el vector rojo, gira hacia el azul y el pulgar está en el negro. Ahí está, ese es el resultado de la fuerza. Y aquí, claro, la magnitud de eso es la magnitud de esto por la magnitud de esto por el seno de este ángulo y apunta para arriba. Y en este caso vamos a ver si en uno de esos tienen
con componentes. La cosa algebraica. ¿Ve? Este libro, que es el que estamos usando nosotros, no se fue por esa parte matemática como ahora lo discutí con el determinante. Lo hace con solamente la regla de la mano derecha. Entonces, por eso yo también estaba poniendo un poquitito de resistencia a eso, pero bueno, también se puede hacer. Ya, entonces ahí les voy a buscar una parte donde salga ese producto cruz escrito clarito. Pero puede buscar en internet, en cualquier parte, ponga producto cruz de 2 vectores y va a encontrar la fórmula, una fórmula con la magnitud de dirección y otra fórmula con el determinante. Y puede hacer un ejercicio súper sencillo, un vector en el eje X, otro en el Y, para donde el resultado, y se da cuenta que de las dos maneras le da el mismo resultado. Bueno, así es que le salió un poquito pesada la clase a lo mejor, ¿o no? No tanto, profe. No, fíjese que aquí está lo mismo que estábamos discutiendo antes, de que si la partícula aquí, esta es otra cosita que les puedo ir adelantando ahora. Estas cruces azules indican un vector campo magnético en este ejercicio. Un campo magnético, y estas cruces le indican que el campo magnético va hacia adentro de la pantalla. Cuando aparecen puntos, quiere decir que el campo magnético viene saliendo de la pantalla. Perpendicular a la pantalla siempre, con cruces entrando y con puntos saliendo. Ahora, no sé si ustedes han visto esa notación alguna vez. A ver si aquí... aquí... yo aquí de repente ahí está la regla de la mano derecha, todo lo que hemos conversado hoy día, y aquí hay que aplicarlo a eso, pero estaba viendo si hay ejemplos, aquí en este ejemplo, estas cruces indican que el campo magnético entra, y la regla para aprendérsela es la siguiente: los campos magnéticos, como cualquier vector, usted lo piensa como una flecha. Aquí, en esta figura, ¿cómo sabe uno que la flecha está entrando? Esto representa una flecha entrando en la pizarra. ¿Cómo se podría saber eso? Si lo ven ahí. ¿Se puede ver que está entrando en la pizarra la flecha? ¿Sabe por qué se puede ver? Porque la flecha usted la está viendo desde la parte de atrás aquí. Esta es la cola de la flecha. Es el aspa de la flecha. ¿Tiene sentido o no? ¿Se imagina esto? Una flecha. Entonces aquí usted la está viendo desde atrás. Este es el aspa, las 4 aspas de la flecha, o la cola, digamos. Entonces, eso. Entonces, cuando usted ve un puntito, significa que usted la flecha la está viendo de punta. Entonces, está apuntando hacia usted. Esa es la notación que se usa en todos los libros de física, que a veces no la explican, porque ya se conoce tanto que no se le olvida explicarla, parece. Voy a ver si en alguna parte aquí le colocan algún ejemplo. Aquí, estos son campos magnéticos que están, aquí dice, fuera de la página. Aquí está simbolizando que usted está viendo el campo magnético, está apuntando hacia usted. Usted está viendo la punta de la flecha. Aquí hay otro problema, pero aquí el campo magnético está entrando en la página. Usted está viendo la cola de la flecha. Profe, ¿mañana la evaluación va a ser a la misma hora que tenemos la clase? Sí, a la misma hora. ¿Por qué pregunta? ¿Le conviene otra hora o no? No les preguntaba si era a las 10:15. Sí. Yo estaba preocupado si sus compañeros, porque no ha venido toda la gente a clase. Saben, ¿no es cierto? No sé, profe, pero deberían de porque
¿Cómo están para la prueba ustedes? Toca estudiar, pero hay cosas que están difíciles. Claro, como más estudiarlo mejor. Tienen que estudiar, todavía le queda de estudiar. Porque, mire, no sé si será una buena idea, pero yo les podría ofrecer hacer la prueba el martes. Como tenemos clase el martes, hacer la prueba el martes para que puedan estudiar un poquito más. Ay, profe, sería lo mejor. ¿Sería bien? O sea, eso, porque a veces complica a algunos estudiantes eso, no estoy seguro si es buena idea, pero si están de acuerdo, y así también le damos tiempo a sus compañeros que no han venido a clase de que sepan, yo voy a tener que, porque ustedes bueno, yo estaba avisando en la clase, pero y si los estudiantes no vienen, ya va a ser responsabilidad de ellos. Voy a poner un aviso en mudo, y eso ya sería el Pero, último. Sí, profesor, pero vamos entonces a tener 3 veces a la semana física porque no, no, tenemos... no, 2 veces nomás. Ah, ya, pero el martes, ¿a qué hora sería la prueba? A las 3, como porque las clases las queremos hacer el martes a las 3, en vez la del jueves, en vez de esta. Ah, la... Ya, entonces tendríamos clase el martes y Bien, viernes, martes y la viernes. próxima semana. Sí. Entonces el martes podríamos dejar la prueba, mañana haríamos clase, pero el martes hacemos la prueba y pongo un aviso ya para que la gente se prepare, de toda la gente que pues, de alguna manera no ha escuchado, y al martes la tomamos con la misma materia que entraba hasta ayer, hasta campo eléctrico nomás. Estos campos magnéticos no, digamos. Ya. ¿Les parece? Mañana entonces haríamos clases normales a las 10. Sí. Mañana clase normal a las 10:15, ¿no es cierto? No, Sí. a las 10:15. Sí. Ya, bueno. Ya. Y si tienen alguna pregunta para la prueba de mañana, a lo mejor ahí podemos reservar un poquito de tiempo para ayudarle a algo, si tienen alguna duda. Ah, ya, profe. ¿Les Ah, parece? para preguntar. Sí. Ya. Entonces, ¿qué más queda? ¿O ya se fueron ya? Están todos. Está Carolina, Nicole, Alejandra, Jan, está Mateo. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí, profe, si están todos de acuerdo, sí. Vean, Ya. Hagamos eso. Entonces, y ya. ¿Algún comentario, alguna pregunta entonces? No, todo claro. Ya. Bueno, traten de conseguirse para mañana, vean por ahí a alguien que encuentren en YouTube, por ejemplo, que explique lo mismo y lo puedan entender, el producto Cruz, para poder seguir discutiendo física, porque es súper crucial la dirección de las fuerzas para ver qué es lo que está pasando. Muy bien, entonces nos veremos mañana, jóvenes. Ya, profesora, hasta mañana. Terminamos justo la clase. Voy a cortar la grabación.